Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casas. Yo me encuentro muy bien. En Ciencias Naturales el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuestionario para ver cuánto hemos aprendido en toda la unidad número 2 de nuestro libro. Recordemos que esta unidad se llamaba Los seres vivos de mi entorno, en donde habíamos aprendido que existían seres vivos y también elementos inertes, que son los que no tienen vida. Habíamos aprendido a descubrir que los animales nacen de diferentes formas, ya sea son ovíparos o son vivíparos. También habíamos aprendido que los seres vivos tienen algunas características que los hacen ser seres vivos. Y por último habíamos aprendido que los animales se clasifican dependiendo a qué consumen, es decir, a qué se alimentan. Y ahí habíamos visto que hay animales que son carnívoros, otros animales herbívoros y otros omnívoros. Vamos a ver cortito cada uno de de esas materias que hemos visto a lo largo de estos días y de estas semanas de trabajo. Acá tenemos la unidad número 2 que hablaba justamente sobre los seres vivos de mi entorno y con eso comenzábamos nuestra unidad. Si vamos más abajito, podíamos ver que cómo nacen los seres vivos, es decir, qué características tienen los seres vivos que los hace ser seres vivos. Uno es que nacían, otro es que crecen y empiezan a desarrollarse. Y otra característica muy importante es que responden a estímulos del ambiente, como por ejemplo el frío, el calor o aquí como vemos el simple dolor al sentir una sensación de dolor al hacer, por ejemplo, este ejercicio que el niño está realizando, que es tocar un cactus. Luego de eso, habíamos podido diferenciar cómo es lo vivo, como acá por ejemplo esta mariposa y el árbol, y qué es lo que no tiene vida, y aquí claramente lo que no tiene vida porque no nace, no crece, no se desarrolla y no se reproduce, esta escoba, el pasto, la piedra o la roca y esta banca. Por otro lado, habíamos visto cómo nacen los seres vivos y con eso habíamos aprendido que hay animales que nacen del vientre materno, es decir, de la guatita de la mamá, pero la forma correcta de decirlo era del vientre materno. Y estos son los animales vivíparos, que justamente nacen del vientre materno, como acá vemos este ternero que se fue desarrollando en el vientre de su madre. Teníamos por un lado los animales vivíparos y por otro lado los animales ovíparos, es decir, aquellos que nacen desde un huevito, como por ejemplo el pollito, que el pollito si bien no nace dentro del vientre de la madre, sino que nace a partir de un huevo. ¿Y qué pasaba entonces con las plantas? ¿Nacían de un huevo o nacían del vientre materno? Y claramente habíamos aprendido que las plantas nacen a partir de una semilla y habíamos observado con el experimento que habíamos realizado que efectivamente gracias a una semilla podíamos obtener una planta y nosotros habíamos hecho ese ejercicio o ese experimento con con semillas de porotos, lentejas y habíamos podido obtener una plantita. Aquí vamos viendo cómo cambian los seres vivos a lo largo de la vida y claramente habíamos aprendido que los seres vivos van creciendo a lo largo de su vida. Y una de las últimas cosas que habíamos visto era qué necesitan los animales para vivir y habíamos aprendido que los animales necesitan muchas cosas para poder vivir, como por ejemplo acá comida o alimento, necesitan agua, necesitan un refugio y lo más importante, necesitan también aire. ¿De qué se alimentan después los animales? Y eso era lo último ya que habíamos aprendido, que dependiendo de lo que consumen los animales se clasificaban ya sea en herbívoros, como este panda que vemos acá, que se alimenta de plantas, semillas y frutos, por eso es un animal herbívoro. También habíamos visto que a diferencia de los animales herbívoros que consumen hierbas en su alimentación, existen los carnívoros que se alimentan de otros animales para obtener su carne. Por eso la palabra carnívoros. Aquí como por ejemplo este puma. Y por último,
estaban los animales omnívoros, que eran tanto los que comían hierbas, plantas y también comían a otros animales. Y por eso se les denominaba omnívoros. Y ejemplos de ellos podíamos haber visto el cerdo, el oso pardo, que es un animal omnívoro. Después, por último, habíamos vuelto a revisar qué necesitaban las plantas para vivir y era muy sencillo hacer esto ya que nosotros habíamos tenido una plantita que había surgido a raíz de una semilla y nosotros le habíamos entregado todos los cuidados para que pudiera crecer, como agua, luz solar, aire, tierra, y con eso la plantita había crecido. Y por último, teníamos una actividad acá de la carrera de los seres vivos que nos ayudaba a aprender todo lo que habíamos estudiado durante estas semanas de trabajo en la unidad número 2. Ahora, niños, los invito a hacer el cuestionario de ciencias que tiene 10 preguntas. Son muy sencillas, yo sé que lo vamos a lograr porque no hay nada que no sepamos. Ya, espero que lo realicen, yo sé que les va a ir súper bien. Los quiero muchísimo y que tengan un lindo día.